gracias, Aarón. Muchísimas gracias, Nancy, por este evento y a todos ustedes por darse cita hoy en esta tarde en el que hablaremos de educación, en el que hablaremos de inclusión y sobre todo de educación inclusiva. A nombre de la Universidad de las Américas y de su Centro de Enseñanza y Aprendizaje, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este evento. Bueno, muchísimas gracias y vamos a empezar con las ponencias. Es importante recalcar algunas reglas que nuestros ponentes conocen, pero también necesitamos que conozca el público en general. Cada ponente va a tener alrededor de 15 minutos para su disertación y presentación de la temática. Posterior a ello, por favor, vamos a tener la presentación, posterior a todas las presentaciones y disertaciones, vamos a tener un espacio de preguntas. Los participantes y el público en general podrán realizar estas preguntas a través del chat. Por favor, sugerimos que las preguntas que se realicen sean dirigidas a los ponentes de manera específica, si son tan gentiles. Solicitamos también, por favor, a todo el público presente mantener sus cámaras apagadas, mantener los micrófonos apagados y, sobre todo, agradecemos el respeto a todos y a todas los participantes. Sin más que decir, muchísimas gracias. Damos la bienvenida a la primera ponente, Elizabeth Donoso. Adelante, por favor, Elizabeth, bienvenida. Gracias, Dylan. Muy agradecida de la oportunidad de estar con ustedes y poder compartir algunas ideas respecto de inclusión, diversidad, equidad, que es el tema que yo trabajo en la universidad donde me desempeño. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Me imagino que están viendo ahí la primera diapositiva. ¿Me confirman, por favor? Sí, se está viendo perfectamente, Elizabeth, no se preocupe. Perfecto. Millón de gracias entonces. Los voy a poner en modalidad de pantalla grande. Bueno, el tema que nos convoca es un tema que se está trabajando muy fuerte desde hace mucho tiempo en todos los países del mundo. Cada cual ha ido avanzando en función de sus culturas, capacidades y en su situación a nivel mundial, en términos de ser un país más desarrollado o menos desarrollado que otros. Y hay una figura que aparece en Google, ya en las imágenes, que tiene esta escala. Y esta escala no necesariamente implica que haya una jerarquía en estos temas, ¿ya? Lo que sí está al final como una gran meta, la inclusión. Y esta inclusión pasa por reconocernos en la diversidad, tener equidad para todos nosotros que somos distintos, y eso que nos haga ser personas que estamos identificadas en un contexto, en una cultura, y en el caso nuestro en las universidades, en nuestra institución. Por lo pronto, y como soy la primera en presentar, voy a darme el espacio para poder hablar con ustedes acerca de algunos conceptos claves en el entendido que este tema, si bien es cierto, se viene desarrollándose ya de muchos años, especialmente desde el año 2000, todavía hay países, instituciones que no lo trabajan del todo, ¿ya? Y es porque las palabras a veces no se acercan mucho a lo que nosotros entendemos por ese concepto en particular. Y tiene que ver con inclusión, en este caso con educación inclusiva específicamente. Y está en el marco de un modelo social, y eso es lo primero que uno tiene que sentarse y pensar qué significa tener un modelo social para la inclusión. En este modelo se habla de que las barreras son las que entorpecen el aprendizaje y la participación de un sector de la población. Y estas barreras están en el entorno y somos nosotros, todos nosotros, incluidas esas personas, las encargadas de generar instancias, espacios, acciones para disminuirlas o eliminarlas. Esto asumiendo que las dificultades no se encuentran en nuestro estudiante, en nuestro alumno, sino que se encuentran en un contexto físico, social, político e institucional. Y es así como vamos avanzando en la lógica de poder comprender la magnitud que esto tiene. ¿Por qué? Porque esto implica, el ser un modelo social implica un cambio en cómo nosotros entendemos nuestra sociedad, en la manera de concebir lo que hacemos, lo que pensamos, nuestra cultura, y las políticas que están al servicio de ello.
el hecho de aglomerar la inclusión a toda una diversidad de personas, que es lo que nos caracteriza, implica ir cada día ampliando un poco más quiénes son los sujetos que están interpelados en este concepto. Se están abriendo nuevos espacios, nuevas subjetividades. Comenzó con la inclusión para la discapacidad, así comenzó, pero luego se fueron agregando otras poblaciones, otras minorías, género, migrantes, etcétera. Dificultades de aprendizaje específico, vulnerabilidad social. Y cuando algunos países creían tener esto súper resuelto y pensaban que habían avanzado lo suficiente, hubo una palabra que nos faltó, hubo un concepto que nos faltó ahí, que era el de anticipación. Imposible, dirán ustedes, prever o anticipar una pandemia, ¿verdad? Pero bueno, la tuvimos. Y aquellos que de alguna manera habíamos avanzado en inclusión, tuvimos que nuevamente reformular, porque ya no era solamente para la discapacidad, para género, no era solamente para las personas que eran minorías, sino que también ahora había que pensar en eso que habíamos comenzado tiempo atrás, que era el apoyo en otra lógica, ¿ya? El apoyo en la lógica de todos aquellos elementos que son vitales para poder aprender. Por lo tanto, no es meramente una postura conceptual, sino ideológica, es una aspiración que se supone en que todos nosotros debemos participar. Y aquí es cuando entra a jugar la palabra equidad. ¿Por qué? Porque la equidad tiene que ver, entre otros, con dar a cada uno lo que necesita. Ya sean estos los recursos que partimos cuando se habla de la inclusión, siempre recursos para los más vulnerables, pero también las oportunidades y también los diferentes servicios. Y esta figura que escogí también de Google representa muy bien esa figura, esta figura que tiene que ver con equidad. Una equidad para que todos estemos en igualdad de condiciones, ¿ya? Si somos todos de diferente tamaño y tenemos todo el mismo cajón, no vamos a lograr que todos vean. Pero además tenemos barreras, que son la figura que aparece a la derecha, en el que ojalá estas barreras las fuéramos eliminando, y para eso la anticipación es un elemento central. ¿Qué pasa si no hay inclusión? Si hay inclusión pero no hay equidad. Aumenta la probabilidad de repitencia, de abandono de los estudios de nuestros estudiantes en cualquiera de los niveles educativos en el que él se encuentre, especialmente en la universidad. También hay limitación de desempeño, de posibilidades de empleo, y al existir todas estas barreras y todas estas dificultades, evidentemente también la contribución que estas personas luego hagan a la sociedad van a estar también en desmedro. Y nosotros decimos, bueno, si ya desde la época de los derechos humanos que esto viene dando vuelta y generando instancias y cambios en nosotros, y se han suscitado muchos cambios en los procesos educativos, nosotros hacemos una revisión de qué se ha hecho, ¿ya? Se ha avanzado en varias dimensiones, pero principalmente en necesidades y en capacidades de las personas, proveer aquello que ellos necesitan, principalmente en recursos financieros, sociales y culturales, y la cantidad de becas que se han abierto en muchos países. Pero esto tiene etapas, y en las etapas también lo hemos visto nosotros involucrados: acceso, permanencia, y uno que está difuminado, no crean que se me quedó ahí sin darme cuenta, que tiene que ver con la empleabilidad. Todo lo que implica equidad, todo lo que implica apoyos a nuestros estudiantes, pasa también por preocuparnos más adelante de la empleabilidad. Hay recientemente una declaración de Incheon de la UNESCO del 2016, donde participaron más de 1.700 personas, 1.200 ministros. Se realizó en el marco de acción para la educación 2030, ¿ya? Y dice específicamente que se comprometen a garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, y a promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y dicen específicamente, si hay uno que se quede atrás, no estamos hablando de equidad, no estamos hablando de inclusión. Así de fuertes son las declaraciones. Se realizó en Corea, en Incheon, Corea. Entonces, nos viene a dar otro marco también. Comprometen recursos, por supuesto, para los países para lograr este anhelo. A pesar de todo, ¿qué ha limitado? ¿Cuáles son los nudos críticos que nosotros vemos hasta el día de hoy? El nudo crítico, desde lo que yo conozco, desde lo que yo he visto, desde lo que he conversado, analizado, investigado, sigue siendo nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros saberes y nuestros aprendizajes.
Recién antes de conectarme con ustedes venía de otro encuentro donde un grupo de investigación, un centro de educación inclusiva, había analizado en las escuelas. Yo decía, pero ni que lo hubiera sacado una foto, los mismos elementos, nuestras creencias, nuestras actitudes, saberes y aprendizajes respecto del tema siguen siendo el nudo, porque nos vamos todos al mismo nivel. ¿Cuáles son los retos? Y haciéndome cargo un poco de la tarea que me encomendaron ustedes. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo yo me instalo en la lógica de inclusión, de equidad, de diversidad y de ofrecer todas estas oportunidades? La cultura. La cultura es esencial. Nosotros no sacamos nada con tener una universidad que se dice inclusiva, una institución que se dice inclusiva, si no vamos todos con el mismo lenguaje, marchándose adelante y escuchando al otro, porque no somos quién nosotros para saber qué es lo que le pasa al otro. Lo otro, instalar capacidades, generar capacidades donde no las haya, instalarlas donde corresponda, y que tiene que ver con el tema de política. La política y la cultura aquí van de la mano. Nosotros sabemos que si no nos dicen lo que tenemos que hacer, si no nos dan este rayado de cancha, la creatividad nos puede desbordar, pero también nos puede dejar estancados el miedo, la inseguridad, el no saber si lo estamos haciendo bien. Por lo tanto, se parte necesariamente con esta política para luego avanzar a este otro que tiene que ver con poner en práctica, concretar este anhelo que vamos a tener de inclusión. Tenemos que definir primero en nuestra institución qué es lo que vamos a entender por inclusión, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las etapas que vamos a utilizar. Y en esta lógica, cada acción que vayamos haciendo, tenemos que tener un término que me gusta mucho, que tiene que ver con perspectiva crítica y vigilancia constante de toda la comunidad, en la lógica de indagar, de reflexionar, de debatir, de revisar si las políticas de inclusión que estamos instalando, si las políticas que hay respecto de equidad, las estrategias que nosotros estamos trabajando, responden a lo que verdaderamente se necesita. En esto hay dos figuras, ya puede haber más, pero en la lógica de partir, todos los que han partido, vamos a ver el durante, hay un inicio, ¿ya? Que tiene que ver con, en cada institución, el diagnóstico, poder caracterizar, poder identificar qué vamos a entender por inclusión, por equidad, por diversidad, y cuál sería esa estrategia de implantación. Luego mirarme como institución y decir, bueno, ¿qué transformaciones voy a realizar yo? Cambios estructurales, instalar oficinas nuevas, direcciones nuevas, generar más gente, más capacidad. ¿Qué cosa voy a hacer? ¿Cuáles son los factores determinantes de viabilidad de esa opción que yo tomo dentro de acoger esta diversidad? Y por supuesto no puede quedar fuera si contamos con los recursos necesarios. Miren la declaración de Incheon, se van a dar cuenta porque habla de porcentajes ahí respecto de las ayudas que van a prometerse para los países. Y en el durante, no puedo dejar de pensar permanentemente qué se está haciendo, con qué propósito, qué funciona, por qué resulta problemático para resolverlo no yo sola, sino que con todo mi grupo, con toda la gente que me rodea, porque el tema de inclusión no es un tema que lo resuelva yo solo. En esta lógica hay un elemento que es fundamental, que tiene que ver con que si la sociedad del aprendizaje a lo largo de la vida tenemos que convencernos que será como nosotros queramos. Y somos realmente responsables de lo que creemos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos respecto de inclusión, equidad y diversidad. En los países nuestros tenemos muchas diferencias respecto de inclusión. En equidad andamos más o menos parecidos, ¿verdad? Todos tenemos muchas falencias, más ahora en esta condición de pandemia. Y tenemos que también articularnos con todos los niveles educativos de alguna manera, porque son los pequeños chicos que están trabajando en educación básica, que luego pasan a su enseñanza media o secundaria, los que están llegando a nuestra universidad. Ellos viven en un contexto, ellos viven en un entorno, y ese entorno, cuando los acoja, los tiene que acoger en equidad. Las instituciones educacionales, como están en otros países, por lo general están asociados a lo que es el Banco Mundial, y a todo lo que el Banco Mundial nos demanda, evidentemente tenemos ahí un norte, ¿verdad? Y también tenemos una espada de Damocles que nos está permanentemente
centrando en el famoso accountability, es decir, responder a lo que realmente nos comprometemos. Eso quiere decir que si yo tengo un perfil de una carrera en la que yo comprometo sacar un profesional con tales características, en la lógica de equidad que se entiende desde todo este Banco Mundial y esta sociedad y estos acuerdos que se están tomando, nos van a preguntar si efectivamente nosotros estamos formando un profesional con las características que tenemos, cosa que no es novedad para ninguno de nosotros porque son las famosas acreditaciones a las que nos sometemos cada cierto tiempo. Pero ahora el tema va un poco más allá y el tema es ¿y qué pasa cuando ustedes tienen reprobaciones? ¿Qué pasa cuando ustedes tienen serias dificultades con algunos estudiantes en las que ustedes no están dando todas las posibilidades ni atendiendo todas las necesidades de esa persona? Y aquí volvemos al concepto inicial. No son solamente las necesidades por vulnerabilidad económica o social, sino que también las de aprendizaje, sus características, sus estilos, sus enfoques, sus condiciones particulares de aprendizaje. Entonces es un paquete bastante grande el que cada universidad tiene que tener para esto que nosotros queremos, con esta responsabilidad de lo que creemos, de aquello que hacemos, pero también de lo que no hacemos respecto de estos tópicos. Con eso dejo cerrada mi parte para que pueda entonces Joana Flores Cárdenas, ¿ya?, compartir con nosotros la temática que ella trae. Voy a tratar acá creo que dejé de presentar. Creo que dejé de presentar, si mal lo recuerdo. Joana, entonces, Flores Cárdenas, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. ¿Me escuchan bien? Sí, Joana, te escuchamos bien. Vale, Adelante. perfecto. Muy bien. Voy a ponerme mis 15 minutos aquí. Pero yo quiero compartir con ustedes, pues, algo de la experiencia que tuve dentro del ámbito universitario, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, cuando le abrimos la puerta, pues, al colectivo de personas con discapacidad. Estoy buscando el contenido. Y en términos generales, pues me gusta mucho lo que estaba planteando Elizabeth, puesto que vamos como que por la misma línea, ¿no? Estamos hablando no solo de las políticas públicas, estamos hablando de un discurso interior que nos hace ser dentro de la ciudadanía, vamos a ver si abro por aquí, que nos hace ser ciudadanos del mundo, que es una cosa dificilísima. ¿Y por qué digo que es dificilísimo? Porque es que la historia, el hombre, el desarrollo humano, se está viendo ahora. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Okay. Sí. ¿Se ve grande? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. En términos generales, el desarrollo humano pues, nos separó a nosotros de la identidad de grupo, de la identidad colectiva. No es natural pensar en el otro y pensar en la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que nos tenemos que reconstruir, tenemos que volver a pisar por ese camino ya andado para poder ver al otro desde los ojos y desde una mirada verdadera. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchísimos errores de concepto relacionados con eso que nosotros creemos o queremos que sea la igualdad, que sea la equidad, que sea la inclusión. A estas alturas, pues yo veo la inclusión como un todos con todo. Sin embargo, mis pasos más sólidos dentro del área, construyendo y siendo incluso copartícipe de ley, estuvieron dentro del ámbito de la discapacidad. Cuando nosotros hablamos de la igualdad dentro de esas políticas públicas del bien hacer que hablaba Elizabeth, de esa construcción que comenzó en 1960 con el colectivo de personas con discapacidad, que pasa por un modelo clínico, que posteriormente viene por un modelo biopsicosocial que actualmente maneja la Organización Mundial de la Salud y que pretende hacer ver que, bueno, que en estas ciudades, en esta cosa tan elaborada que tenemos los hombres, pues nosotros tenemos que ser quienes le demos una red de apoyo a todo el colectivo de personas
para que su vida sea próspera, independiente y autónoma. Dentro de este bien hacer, pues se han creado normas que se han tratado de imponer con decretos, leyes, reglamentos. ¿Y qué pasa cuando existe una imposición? Que las palabras se reconfiguran, ciertamente lo hacen, pero lo que está ocurriendo internamente es que esas palabras tienen un discurso posiblemente vacío. Muchas personas hoy en día hablamos de las personas con discapacidad. Ah, pero es que no sé si se le dice persona con diversidad. Ah, pero es que no sé si se dice persona nada más. Hay una confusión tal en la denominación, que es lo que nos ha traído esta hiperespecialización propia del modelo clínico, que nos separa de las personas. ¿Qué ocurre con esa situación cuando hablamos de equidad? Bueno, me encanta la ilustración que tenía Elizabeth, porque ciertamente pone la escalera en diferentes tamaños para que todos entremos. Pero sigue ocurriendo un problema. La hiperespecialización, el entramado de poder del modelo legalista con el modelo clínico, nos regaló a nosotros las denominaciones, las hiperdenominaciones, que claro, si citamos un poco aún con esto de las diferencias conceptuales de los diferentes momentos históricos, diríamos que está muy bien. Pero ¿qué ocurre en casa? ¿Qué ocurre cuando nosotros vamos a trabajar la verdadera equidad, la verdadera inclusión? Si yo tengo a 3 personas y les voy a servir un plato de comida, yo no llamo a María, persona con discapacidad. Yo digo, María, ven a comer, porque no pronuncio la R, sería hasta de mal gusto dentro del ámbito del hogar. Pero si voy a trabajar con una persona transgénero, tampoco le voy a decir nada, le voy a decir, María, ven a comer. Y en otro entorno, si estoy trabajando con una persona que tiene un código lingüístico diferente o otra lengua, pues tampoco le voy a decir persona con un código lingüístico diferente o persona subsahariana. No. Le voy a decir, y para las personas que no estén viendo en este momento, lo que estoy haciendo es una seña, estoy llamando y estoy diciendo que voy a comer. Lo que nos acerca a la equidad realmente es cambiar el discurso interno que nosotros tenemos sobre lo que es diferente y lo que es igual. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Y entonces hablo de las reflexiones que encaminan la red conceptual de la diversidad. El reto es ser resistencia. El reto es ir más allá de lo que yo siento, más allá de lo que he pensado. Ciertamente se plantea que nosotros tenemos toda una historia, todo un acervo cultural que es quien domina nuestros pensamientos, todo un sistema que es cómodo psicológicamente y que no nos permite avanzar muchas veces. El reto es ser resistencia cuando estamos en este ámbito de la inclusión. Resistencia y no falsear el miedo, saber lo que sentimos, saber lo que estamos negando, saber que tenemos dudas, que tenemos temores y que dentro de nuestro discurso, pues, ser sincero es lo que basta. Tal vez un poco de educación dentro del ámbito de la asertividad, siempre pues sea necesaria. Tenemos que reavivar el discurso inclusivo desde 3 líneas. A nivel actitudinal, pues evidentemente tenemos que ser coherentes entre lo que sentimos y lo que pensamos. Y en la medida en que eso sea posible, pues evidentemente vamos a tener una emisión o una conducta que se apropia con lo que nosotros sentimos. Pero si nosotros no aceptamos que tenemos miedo a la igualdad, miedo a la equidad y miedo a lo diferente, pues entonces no estamos avanzando. ¿Y qué es lo que pasa con este miedo que está oculto detrás de un montón de denominaciones que son modernísimas, pero que no tienen sustento dentro de nuestras creencias? A nivel de intervención directamente y para ser cónsonos actitudinalmente con lo afectivo, con lo cognitivo y lo conductual, comparto con ustedes en este momento lo que nosotros tuvimos que construir en la universidad cuando rompimos muchas barreras para que se pudiesen incluir las personas con discapacidad en ella. Primero, pues debemos tener una dimensión psicosocial, todo parte de una dimensión en donde nosotros podamos valorar las potencialidades de ese individuo, de esa persona.
las habilidades que tienen que ver con el ámbito universitario, que después voy a hablar de eso y la resistencia. Déjame ver el tiempo. La dimensión en términos administrativos, pues que evidentemente son todos los papeles que tenemos que llegar, todas las valoraciones, sustentadas en una dimensión legal, porque si no, no van a tener permanencia en el tiempo. Y he de decir que probablemente ese haya sido el error de nuestra universidad, que no tuvimos un sustento legal lo suficientemente sólido como para que esa inclusión o esa integración en vías de inclusión pudiese permanecer. Y finalmente, una dimensión curricular, que tal vez es lo más hermoso de lo cual podemos hablar dentro del ámbito de la docencia, porque la adaptación curricular es el parto del maestro. Y somos maestros cuando estamos en todos los ámbitos de la enseñanza y el aprendizaje. La resistencia en la educación universitaria, dentro de nuestra experiencia, y hablo de nuestra porque funcionamos siempre como un equipo y a distancia seguimos siéndolo, es que primero los docentes, el personal administrativo, pues piensan que no es una etapa obligatoria, y quien no llegue con todas las competencias esperadas dentro de nuestro ideario, de nuestros prejuicios y de nuestros sesgos, pues que simplemente pueden escoger otras áreas. Y después tienen que, bueno, que la universidad tiene como finalidad desarrollar competencias profesionales específicas y que no tiene tiempo para hacer esas cosas denominadas adaptaciones curriculares. Estoy hablando dentro de un ámbito no idealizado, estoy hablando desde la experiencia, cuando uno está haciendo el trabajo de inclusión. El eje estratégico de la adaptación curricular parte, evidentemente, de cambiar la percepción, de abandonar la visión que tenemos infantilizada del colectivo, en este caso de personas con discapacidad, y de verdad empezar a valorar a estas personas en base a las competencias que tengan. Que incluyen esas competencias la posibilidad de adquirir o no ciertas competencias profesionales en un área específica. Después nos venimos con el área de la adaptación. Por supuesto, tenemos que hablar de la accesibilidad universal, de la accesibilidad en términos arquitectónicos, de la accesibilidad hacia el acceso de la información y hacia el contenido de los elementos conceptuales. Pero es muy importante que cada uno de los docentes que están en esa universidad tengan una formación especializada. Que los trabajos que nos permitan a nosotros avanzar dentro de los diferentes niveles de la universidad incluyan medidas de adaptación, de adaptación curricular o de una expansión del vocabulario dentro del ámbito universitario. Para finalizar, voy a compartir con ustedes una de las enseñanzas que me dejó una de las personas que más admiro dentro del ámbito de la educación. Se llama Gendimar Agüero, correlator de ley, activista de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Él dice inicialmente, es que el sistema nos plantea algo inhumano. Nosotros hoy en día podemos ver en redes cómo nos dicen, porque yo debo luchar, porque yo debo ser mejor, porque luchando se gana la batalla, pero no se nos olvida que nosotros todos somos un núcleo, que el hombre solo no es nada sin el vecino, que el hombre solo no es nada sin las personas que lo rodean. Y entonces después nos dice, tendemos a ignorar al otro, ¿sabes? Posteriormente, otra de las frases que me impactó de esta misma persona es que él dice, el cooperativismo es fundamental, porque establece la relación de ganar-ganar. Pero si tú no me tienes en cuenta, estamos hablando de una persona que es especialista dentro del área de discapacidad, abogado con silla de rueda, una persona con alto nivel de desempeño a nivel deportivo. Y él dice, y si tú no me tienes en cuenta, lo que tienes en cuenta finalmente es nada. Cambiar el pensamiento es una cosa que va a tardar muchísimos años. Yo creo que he visto muchísimos avances dentro del ámbito educativo y creo que los vamos a seguir viendo. Lo que no está permitido es dejar de trabajar en nuestros sueños y en ver la mirada de las personas que están alrededor de nosotros para poder realmente ver las necesidades. Particularmente a estas alturas de la vida, yo no hablo ni de personas con discapacidad, ni de personas con un género u otro. A mí me encanta tratar a las personas hoy en día con el nombre que su mamá les dio el día que los parió.
o que le dieron el día que los consiguieron, el día que decidieron quererlos, o el día que decidieron acogerlos, porque esa es la verdadera esencia del hombre. Entonces, bueno, aquí me despido. Los voy a dejar ahora con Beatriz Lor, que estoy segura que les va a dar pues otra presentación que los va a enriquecer en todo momento. Muchísimas gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, en este momento comparto mi presentación. Unos segundos, por favor. Bien. Unos segundos. Bien. Bien, no sé si están viendo mi pantalla todavía. ¿No? No, aún no, Bueno, Beatriz. sí, lo que pasa es que parece que tengo un pequeño desenlace. No sé si me pueden ayudar, por favor, porque se me quedó congelada mi pantalla. Sí, puedo compartir el PDF con mucho gusto si deseas, Sí, Beatriz. por ¿Sí? favor, sí, gracias, sí, porque, bueno, esto es normal ya en este nuevo escenario híbrido. Ok, vamos a apostar. Perfecto, ¿Me confirman si ya está, por favor? perfecto, Sí, Dylan, muchísimas está gracias, perfecto. Dylan. Muchas Con todo gracias. gusto. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos y con todos. Bien, represento orgullosamente a nuestro lindo país, Ecuador, ¿verdad? Somos docentes, catedráticos, investigadores y justamente esta temática es justa y necesaria. La educación ante la equidad, inclusión y diversidad. Vamos a ver qué alternativas y retos en nuestra América Latina y terminando en Ecuador, nuestro país nos representa. Bien, hay una pregunta muy importante, así como mis compañeras me antecedieron, ¿verdad? Equidad, identidad, ¿sí? Diversidad y el respeto. ¿Llevan todos los caminos a la misma meta? Es la gran pregunta que nos hacemos, ¿sí? ¿Todos a la misma meta o hay intereses afines? Esto es un asunto de derechos humanos, es un asunto de respeto. ¿Sí? Respeto no a la diferencia, respeto a la inclusión educativa. Justamente cuando nosotros hablamos de esta equidad, ¿verdad? Lo justo, cuando hablamos de este cambio que los estados, las políticas públicas prometen antes, durante y después de ciertas campañas políticas, pues realmente ¿quiénes son los que sufren? Los niños, los jóvenes, los adolescentes. En este cambio, estas políticas públicas, la educación inclusiva aspira a proporcionar una educación de calidad para todos y todas, dando respuesta a esta diversidad de necesidades educativas de los estudiantes. Bien, cuando nosotros hablamos también de esta, ¿sí?, equidad, se me quedó la... ¿Me ayudan, por favor? Sí, se me quedó congelada. Ok, Ya, sigo. voy a hacer un barrido, yo sé que no debemos de hablar de la pobreza, no debemos de hablar de exclusión, pero ¿saben qué? Para que exista inclusión, debemos de eliminar la exclusión, ¿sí? La educación decisiva para la igualdad de oportunidades. Si ustedes pueden observar, ¿sí? Observar este gráfico, pobreza y exclusión. Nos suena familiar, pobreza, vulnerabilidad, educación de mala calidad, explotación laboral, desempleo, con COVID, sin COVID y post-COVID, sigue esta realidad latente y esto conlleva al fracaso escolar. Es una brecha que a pesar de todos los esfuerzos, nosotros como investigadores, las políticas públicas, los gobiernos, la sociedad, esta brecha sigue en crecimiento. El acceso a recursos igualitarios, el éxito escolar, tiene que ver muchísimo con la participación de todos, sociedad, gobierno, ¿sí? Docentes. Y qué pena con los estudiantes que se quedan sin estudiar. Buen puesto de trabajo, ¿cómo se adquiere? Con un buen proceso educativo de aprendizaje y enseñanza. Señores, cuando nosotros hablamos de esta equidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos,
¿sí? Necesitando, si nosotros como seres humanos de pronto no ponemos ese granito de arena. Con mi compañera anterior decimos, ¿por qué la discapacidad? No debemos de pensar en la discapacidad, debemos de pensar en personas especiales, ¿sí? Ellos no se deben adaptar al proceso, el proceso se debe adaptar a ellos, ¿sí? Participación activa, derechos ciudadanos, ¿sí? Responsabilidad social. En nuestros países, ¿sí? Gracias a estos organismos internacionales como la UNESCO, ¿verdad? El Banco Mundial, la UNICEF, entre otros, ¿verdad? Hay una gran participación, responsabilidad y monitoreo. Recuerden que también en nuestro país tuvimos ya la creación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, porque no solamente tratamos sobre la discapacidad, las personas que tienen alguna capacidad especial, también por la raza, también por el exilio o de pronto el aislamiento económico, la pobreza. Ahora, cuando nosotros... ¿Me ayudan, por favor? Con la otra diapositiva, no tengo acceso. Ok. Lo que hablábamos de la desigualdad educativa en el mundo es por qué llamé a colación a esta lámina. Porque 58 millones de niños y niñas no tienen acceso a la escuela. Claro, no es América Latina. Esto viene de África, ¿verdad? De África, de los continentes con mayor índice de pobreza. Pero ¿qué pasa ya cuando abarcamos a América Latina? ¿Dónde está la aceptación? ¿Dónde está la adaptación curricular? Nosotros como docentes en las aulas, ¿sí? Hacemos todos los esfuerzos posibles por atender, por ayudar, por acompañar, por asesorar. Esos principios de equidad, de cooperación y solidaridad solamente los podemos conocer las personas, ¿sí? Que hemos tenido perseverancia, constancia, ¿sí? Y nos preocupamos por el ser humano. Recuerden, estudiantes, colegas, que el niño debe de aprender para vivir, que el niño debe de aprender, sí, para defenderse en la vida. Y esto le trazará un canal, una ruta, ¿verdad?, para su profesión. Le asegura el derecho al estudiante, ¿verdad?, a educarse. Recuerden que la educación es un derecho, no es un privilegio. Ahora, si nosotros pensamos en eliminar todas estas barreras sociales, en eliminar todos estos bloqueos de actitud, de mente, ¿sí?, de que un niño con capacidad especial debe de ir a una escuela especial, equivocados. Ahora, en la universidad donde yo trabajo, ¿sí?, en la Universidad de Ecotec, qué alegría ver a mis estudiantes con características o capacidades especiales que actúan en la clase, que se destacan en su mundo, pero ¿por qué aislarlos? ¿Por qué debemos de tratarlos como personas especiales? He aquí la verdadera equidad, diversidad e inclusión educativa. Empezamos por nosotros y que sus compañeros sean testigos de esa aceptación. ¿Me ayudan, por favor? Bien, en este gráfico, para hacerlo brevemente, ¿sí?, aquí hay un índice por continentes, ¿verdad?, de este tipo de problemas de los niños que no van a la escuela. 4 años en el colegio, ¿verdad? 4 años en la escuela, 4 años en el colegio, luego siguen a la universidad. ¿Cuánto tiempo estudiante? ¿Cuánto tiempo estudiando? Pero ¿cuántos niños se quedan sin estudiar porque no tienen acceso a lo más limpio, puro, que es la educación? Ahora, todos los estudiantes tienen necesidades, ¿sí?, individuales y colectivas. Pero ¿qué pasa con estas destrezas que en la familia empieza como un motivador, como un detonante? Pero si los gobiernos no apoyan a esta labor necesaria, ¿de qué estamos hablando la sociedad? ¿Cuáles son las políticas públicas que necesita nuestros gobiernos, que necesita nuestro país? Ecuador, afortunadamente, bueno, ustedes escucharon, colegas de hermanos países, los colegios, las escuelas del nuevo milenio, estructura totalmente innovadora, estructura con rampas para niños, de pronto con sillas de rueda, pero ¿esto es lo que necesitamos? ¿Solamente infraestructura? Yo diría no. No solamente la infraestructura, necesitamos personas que tengan actitud optimista y que acompañen a los niños que tienen capacidades especiales, ¿sí?, que tengan acceso a la tecnología.
pero sobre todo que tengan acceso a la educación con derechos. Una rampla no le va a asegurar a un estudiante que va a aprender mejor. Es un acceso, es un derecho a estudiar. Pero si esa unidad, ¿sí? Esa unidad del nuevo milenio cumple con unidades curriculares, adaptación curriculares a las necesidades de ese estudiante, podemos aplaudir de pie. Pero si esta institución solamente se destaca por su infraestructura y por sus programas, más no por los contenidos, por la adaptación curricular que necesita cada niño y cada joven y cada adulto con capacidades especiales y con una etnia distinta, porque raza es una sola, la humana, pero las etnias, por ser cholo, montubio, ¿sí? De pronto de la sierra, del oriente, somos distintos. Y eso es la gran barrera para los niños, niñas, jóvenes y adultos. Por favor, ¿me ayuda? Cuando nosotros también pensamos en la UNESCO, como lo dije anteriormente, debo de leerla porque es totalmente textual. Define la inclusión como una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales, no como problemas, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. ¿Se dan cuenta? No como problemas, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. Cuando nosotros decimos problemas, como rector, como directivo de una institución, tengo niños con capacidades especiales, vamos a tener grandes problemas. Esos pensamientos de mentes cuadradas, de directivos que no han sido capacitados, no hablamos de habilidades duras, habilidades blandas, ¿sí? Donde está la resiliencia, donde está la empatía, donde me encuentro con el ser, con ese estudiante que está carente de atención, ¿sí? Y de consideración. A eso nos referimos con los retos y alternativas que debe de tener la equidad y la inclusión verdaderamente educativa. Ayúdame, por favor. Entonces, si me pasa, por favor, las dos diapositivas. Gracias. No sé qué problema tengo acá. Ok. ¿Por qué hablamos de inclusión en educación? Voy a hablar justamente de esta parte. Niños gitanos, niños de la calle, niños trabajadores, niños de entornos rurales, niños indígenas, niños con capacidades especiales o discapacidades. Según la ONU, la educación de calidad es equitativa, es inclusiva, con oportunidades de aprendizaje para todos y todas. Esta es la clave para mejorar la vida de las personas. Señores, si nosotros pensamos en que mejoramos la vida de cada individuo, ese es el éxito, ese es el reto, esa es la alternativa. Específicamente debemos preocuparnos por el ser, que siga, que prospere, que estudie, que sus actividades, sus habilidades, destrezas psicomotoras, psicosociales sean respetadas. Bien, y para esto, un poco para ya terminar, ¿me ayudas, por favor? Ok. Esto está en los ODS, los Objetivos Sostenibles, ¿verdad? De Desarrollo Sostenible. Aquí solamente voy a parafrasear algo, ¿verdad? A lo largo de toda la vida, el niño, el adolescente, el adulto debe reconocer e inspirar sus principios, ser dignos en esta humanidad, igualitarios, justicia, equidad, pero sobre todo la paz y el amor debe reinar en nuestra humanidad. La responsabilidad social ante todo. Ahora, para terminar, ¿sí? Ahora sí, necesito saber por qué nosotros, como seres humanos, criticamos a las personas que son distintas supuestamente a nosotros, porque de pronto no son de nuestro color, porque de pronto no tienen nuestro estatus social, porque de pronto sí no son escuchados. Los gobiernos tienen intereses creados, pero la educación en nuestro país, en América Latina, los docentes somos los menos, ¿sí? Los menos considerados, ¿sí? El salario es un detonante para nosotros, pero no es lo que yo gano, lo que yo aporto. Como investigadora catedrática, y me despido, muchísimas gracias a todos, la equidad, diversidad y la inclusión educativa, señores, debe de ir de la mano con el amor, con la paz, con la resiliencia y la empatía. Muchísimas gracias. Aprendamos a ser justos en la vida educativa. Gracias a todos.
Muchísimas gracias, Beatriz. Entonces, creo que ha llegado mi turno. Muchísimas gracias. Voy a poner el cronómetro nada más. Voy a empezar a compartir las diapositivas. Por favor, si me confirman si estoy compartiendo mi ponencia. Sí, está compartiendo. Se ve bien. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradezco a todos y a todas las personas que se han podido sentar en esta tarde académica para hablar de educación inclusiva. Y a mi ponencia le he denominado Inclusión en Educación, un asunto de derechos. Como siempre, quiero realizar una cordial invitación a todos y a todas los que estamos ahora conectados dentro del público, a todos y a todos los que hacemos docencia, a que reenfoquemos nuestra práctica. La educación inclusiva requiere que reenfoquemos esa práctica pedagógica, esa práctica de un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea liderado por un interaprendizaje colaborativo en donde identifiquemos las necesidades, pero también las subjetividades humanas, miremos a las personas y sobre todo valoremos la diversidad. En ese caso, si un cambio de lentes mejora nuestra vida, imagínense el cambio trascendental tan grande que tendremos si tenemos un cambio de pensamientos, pues esto necesariamente mejorará nuestra vida. Y algo con lo que quiero iniciar mi ponencia es citando a Carl Gustav Jung, que siempre nos dice, conozca todas las teorías, dominemos todas las técnicas, pero al tocar a un alma humana, recordemos que apenas somos otra alma humana. Y esto es inclusión. Entonces, como ya lo han dicho mis antecesoras, muchísimas gracias por estas excelentes ponencias, la inclusión educativa ha sido y es concebida como un proceso que permite dar respuestas oportunas y óptimas a la diversidad de estudiantes que acuden a los entornos regulares de aprendizaje. Su propósito final es eliminar todo tipo de exclusión y discriminación ante las particularidades de los seres humanos. ¿Para qué? Para propiciar mayor participación en los procesos de aprendizaje y socialización, pero algo también que como escuela, que como universidad, que como entornos educativos nos estamos olvidando, es que la educación tiene objetivos claves: el aprendizaje, la socialización, pero también la identificación, el autoconocimiento propio, es decir, la identidad personal. Y eso es algo que debemos trabajarlo de manera importante. Bajo esa categoría, la UNESCO en el 2005 nos define la inclusión como un concepto que responde a un ente ideológico, ¿verdad? En el que aspira a que todos los habitantes de un país podamos ejercer nuestros derechos, que son inalienables, irrenunciables e intransferibles, y gozar de una calidad de vida. Rosa Blanco en el 2013 nos dice, tenemos que darle la bienvenida a los estudiantes, pero no solo abrirles las puertas para que se eduquen, sino también para que aprendan, porque inclusión no significa solo darles la bienvenida y sentarles en el salón de clases, sino también crear estas oportunidades de manera equitativa, en igualdad de derechos, en igualdad de condiciones, para que aprendan todos de manera común. Entonces, Tony Booth, uno de los autores del Index for Education o del Índice para la Educación, nos dice que será necesario hablar realmente de necesidades educativas especiales. Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, estamos hablando del déficit, del trastorno, de la dificultad, pero muy poco vemos a las personas. Tony Booth nos hace una invitación a que miremos las barreras para el aprendizaje y la socialización, que surgen precisamente de la interacción que tienen nuestros estudiantes con sus contextos, con las personas, con las políticas, con las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. En otras palabras, todas esas barreras y determinantes que impiden la inclusión y que promueven la segregación y, en el peor de los casos, la exclusión. Ante esta categoría, pues es importante mencionar que la UNESCO en el 2016, en los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en el objetivo 4, nos dice que uno de los parámetros importantes de la educación es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. ¿Para qué? Para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y sobre todo para todos. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, estamos hablando también de la diversidad estudiantil, no desde la tolerancia, sino desde el respeto. ¿El respeto a qué? A la dignidad, a la igualdad de derechos, porque es un tema de justicia social cuando nosotros miramos a los estudiantes, como lo decía ya mi antecesora, desde un enfoque social, desde un enfoque biopsicosocial, ¿verdad? Entonces, bajo esa categoría de integralidad,
La diversidad estudiantil hoy por hoy es un valor educativo que pone a nuestro alcance la posibilidad de utilizar determinados procedimientos de enseñanza difícilmente viables en situaciones de alto grado de homogeneidad. No podemos pedir que los seres humanos piensen, actúen, sientan y aprendan de la misma manera, porque la diversidad hoy por hoy debería ser la norma. Bajo esa categoría es preciso entonces, por favor, adaptar al mayor grado posible el sistema educativo al estudiante, más no el estudiante al sistema. Y es ahí en donde nosotros, a pesar de tener tantas leyes normativas, pues todavía en los contextos nacionales e internacionales, vemos que existen barreras políticas, culturales y sobre todo prácticas, porque el discurso está dado, la teoría está dada, pero cómo todo ello recae a la práctica, ¿verdad? Y por eso desde el Index for Education, pues hablan precisamente de las barreras para el aprendizaje y la socialización. Y estas barreras, ¿por qué se dan precisamente? Por el desconocimiento, que es una de las variables, ¿de acuerdo? Necesidades educativas especiales, necesidades específicas de aprendizaje, necesidades específicas de apoyo educativo, barreras para el aprendizaje o la socialización, ¿cómo las llamamos? ¿Cómo las denominamos? Independientemente de esa nominación, lo importante es mirar a las personas. Otra de las variables importantes que hay que tomar en cuenta son los recursos, porque la inclusión educativa requiere recursos económicos, requiere talento humano, requiere capacitación, requiere infraestructura, porque a veces pensamos o se piensa que la inclusión educativa es solo adaptar los contextos en temas de diseño arquitectónico universal, pero no, muy poco se habla todavía de la accesibilidad cognitiva, ¿verdad? Cómo estos entornos, a más de ser adaptados arquitectónicamente, permitan el entendimiento de la finalidad que tiene ese entorno para todos los seres humanos, independientemente de sus características o de su diversidad funcional. Y un tema de percepciones en el cual, pues, como sociedad, cómo estamos percibiendo a las personas con discapacidades, con diferencias, con diversidades, todas y cualquiera que ellas sean, ¿verdad? Estas percepciones que bajo varios estudios y la evidencia nos muestra, pues pueden ser verdaderos detonadores para prejuicios y obviamente para la discriminación. Otro de los aspectos importantes también, la dificultad de procesos reales de inclusión de personas con necesidades específicas de apoyo educativo en las instituciones de educación regular, en donde pues hay prácticas educativas tradicionalistas, conductistas bancarias, que lo que hacen es transformar o traspasar la educación, pero no crear reales momentos educativos de aprendizaje significativo. Y en donde el reto central es cómo lograr este trabajo colaborativo y sinérgico entre todos los actores educativos. Bajo esta categoría, entonces, hablando de retos y alternativas, el reto para la educación es un reto de educación para la diversidad. Es decir, cuando hablamos de una educación inclusiva, estamos hablando de una educación para todos, de una educación que atienda a la diversidad, del respeto a la dignidad humana, la aceptación de la diferencia, la igualdad y equidad para todos. Y solo de esa manera, pues, aprenderemos a convivir en la diversidad. Entonces, bajo esa categoría, otros retos que surgen en este análisis, pues precisamente serán la praxis y la aplicabilidad en contextos y las situaciones reales. Cada institución educativa es distinta, cada realidad es distinta, cada ser humano que acude a esa institución educativa es distinto y por eso la importancia de mirar a las personas, de mirar los contextos, de mirar la ecología de ese contexto y de mirar también las subjetividades. Un tema clave en esto, entonces, sin duda alguna, es la formación y la capacitación docente, sobre todo en esferas de inclusión educativa y de atención a la diversidad. Un diálogo transdisciplinario, como lo decía Johanna, ¿no? Eliminar esas brechas superespecializantes que hacen que los seres humanos dicotomicemos a los seres humanos y nos superespecialicemos en una partecita, objetivizando al ser humano e impidiéndole esa subjetividad. Un diálogo transdisciplinario que permita precisamente que todas las ciencias, que todas las áreas del conocimiento y que todos los actores educativos pues tomemos en cuenta que estamos hablando de la persona, de una persona, de las personas y que nos permitan abordar o que nos permitan crear un abordaje desde esa integralidad con un sistema holístico. Y obviamente muchas evaluaciones de condicionantes medidas para potenciar la inclusión educativa. Bajo esa categoría, considero que la principal alternativa, obviamente, es el trabajo colaborativo entre todos los agentes educativos. Entonces, la educación, la inclusión, no es simplemente un servicio, es un bien público.
y que debe ser considerada como una cuestión de derechos. Una cuestión de derechos que no promulguen o que no promuevan la exclusión, la segregación, la integración, que es mal llamada inclusión, sino una cuestión de derechos que promueva la inclusión específica. ¿Y cómo se logra esto? Primero, creando entornos sociales inclusivos, creando un currículo flexible y sobre todo intercultural, dejando un poquito de lado este proceso de enseñanza-aprendizaje para abrir las puertas a un proceso de interaprendizaje en donde todos aprendemos, en donde no hay uno que conoce y otro que no conoce, sino en donde todos aprendemos de todos, desde el aprendizaje significativo, desde el aprendizaje ecológico, desde el aprendizaje sistémico y desde el aprendizaje funcional. ¿Verdad? Es decir, este aprendizaje que permita reconocer el por qué, el para qué y el cómo me ayuda en mi vida diaria, en mi vida cotidiana. Un tema también de accesibilidad universal, arquitectónica y cognitiva, el respeto a la diversidad, la equidad de oportunidades, en igualdad de derechos y condiciones, la eliminación, por ejemplo, de barreras para el aprendizaje y la socialización, y hoy por hoy, la importancia de incluir las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación, precisamente en áreas de educación. Ante esa categoría, por favor, estimados y estimadas amigos que nos visitan este día de hoy, la inclusión no es un tema solo de adaptaciones curriculares. No es de grado 1, grado 2, grado 3 y eso me convierte en una institución educativa inclusiva. Para nada. La inclusión requiere que todos los actores sinérgicos, desde el nivel macrocurricular, ministerios de educación, mesocurricular, instituciones educativas, microcurricular, aulas de clases, compañeros, padres de familia, cuidadores primarios, docentes y todo el personal que colabora en las instituciones educativas, trabajemos sinérgicamente desde el trabajo colaborativo. ¿Para qué? Para crear entornos reales, naturales de aprendizaje que fomenten estos 4 pilares que la UNESCO nos ha dejado y analizarnos siempre si estos aprendizajes que estoy creando en mi aula de clase nos generan un saber conocer, un saber hacer, un saber ser y sobre todo un saber convivir. Generalmente la educación se ha basado en los 2 primeros, la transferencia de conocimiento desde el saber conocer y sobre todo la praxis del saber hacer. Pero hay algo que también podemos hacerlo, cómo este conocimiento transforma la vida de mi estudiante y transforma la vida también de la sociedad. Y este es precisamente el saber convivir. Ante esa categoría, quiero presentar a la universidad a la que pertenezco, la Universidad de las Américas, precisamente desde la calidad educativa, un modelo educativo, desde esa misión, desde esa visión de formar personas competentes, emprendedoras, ¿no es cierto?, con una visión internacional, cuyo propósito también es transformar la vida y generar cambios en la sociedad. Precisamente podemos generar desde los valores institucionales y simplemente por nombrar algunos, el tema del respeto, de la integridad, de la inclusión y desde nuestra praxis educativa lo que estamos promoviendo es una calidad educativa y sobre todo mirar al estudiante, procesos académicos y de aprendizaje centrados en el estudiante. Y como un ejemplo precisamente sería el hecho de que trabajamos desde un plan de igualdad en donde se atiende a la perspectiva de género, grupos vulnerables, temas de salud, temas de discapacidad, temas de ambiente. En donde, por ejemplo, y simplemente por citar algunos trabajos específicos, algunos objetivos específicos, el monitorear el acceso, permanencia, egreso de mujeres y personas de diversa identidad sexogenérica, pertenencia étnica, pueblos, nacionalidades y otras culturas, y por factores socioeconómicos, personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, degenerativas, raras, entre otros. Facilitar el acceso a becas, y crédito educativo para estudiantes pertenecientes a todas las poblaciones anteriormente mencionadas. El promover una cultura institucional y académica para erradicar toda forma de violencia de género, por ejemplo, contra las mujeres, hombres y personas con diversidad e identificación sexogenérica. Promover realidades y realizar adaptaciones curriculares justificadas y razonables en los procesos evaluativos para garantizar un tratamiento equitativo de los estudiantes provenientes de pueblos y nacionalidades, y entre otros. ¿Verdad? Estos son algunos ejemplos y algunas acciones que se han tomado como parte de nuestra universidad, específicamente como parte de este trabajo de distintas áreas que ha sido liderado por el área de bienestar estudiantil. Por ejemplo, la ejecución de 24 talleres con docentes y funcionarios
con un programa muy bonito que fue denominado Somos Inclusión, la ejecución de talleres y charlas para estudiantes en temas de inclusión y diversidad, el curso de certificación y liderazgo e innovación, asociación con Nestlé y All4U, dirigido a estudiantes con discapacidad, un taller de empleo dirigido a graduados de la UDLA con discapacidad, la gestión de becas para grupos vulnerables, la ampliación al proceso de ingreso para postulantes con necesidades educativas especiales, el seguimiento que se da a todos los estudiantes. Y desde nuestro querido Centro de Enseñanza y Aprendizaje, la sensibilización, la formación y la capacitación docente en diversos temas de inclusión, y también la UDLA ha creído en esta educación inclusiva, y es por eso que hoy por hoy tenemos la carrera de educación con un itinerario en inclusión en donde formamos profesionales de alta categoría, de alto nivel académico, pero sobre todo conciencia social, en el que la educación inclusiva significa respeto y convivencia. Bajo el lema "amamos lo que hacemos", simplemente quiero terminar con esto. El reto entonces es mirar a la persona. Por eso es que el mejor término para hablar de inclusión es convivencia. Solo de esa manera aprenderemos el valor real de la humanidad. Muchísimas gracias. Excelente, Dylan. Agradecemos muchísimo tu ponencia, así como también todas las palabras y la ponencia de Joana Flores, Beatriz Loor Ávila, Elizabeth Donoso y Dylan Andrango, quienes expusieron gran parte de la temática que tratamos en este simposio. En este momento también damos la bienvenida a María Isabel Bermeo, quien es, por supuesto, también coordinadora de evaluación dentro de la Universidad de las Américas, quien quiere agradecer a los ponentes y también brindar un mensaje cálido hacia todos los que nos acompañan en esta noche. Muchas gracias, Dylan, y te damos la bienvenida a Marisa. Muchas gracias. Mari, estás con el micro. Está muteada, Marisa. Ahí está, perfecto. Ahí desmuteale de nuevo. Sí, tenía un bloqueo desde SEA, entonces no podía hacerlo. Mil gracias a todos los ponentes, Beatriz desde aquí de Ecuador, Dylan también de Ecuador y desde la UDLA, muchísimas gracias, Elizabeth que nos acompañó desde Chile y Joana que nos acompañó desde España, muy agradecidos desde la Universidad de las Américas, sobre todo del Centro de Enseñanza Aprendizaje, desde la Dirección de Evaluación y Desarrollo Docente de nuestra universidad. Para nosotros ha sido un placer inmenso poder compartir con la comunidad educativa internacional este simposio sobre educación, equidad, inclusión y diversidad. Creo que nuestros expositores han dado lo mejor de sí para poder mostrarnos un poquito, tal vez un abrebocas de lo que está pasando en educación e inclusión, pero sobre todo para trazarnos líneas de por dónde debería ir este tema tan importante dentro de la educación de nuestro continente y desde otros lugares que nos acompañan también. Así es que muy agradecida de parte de la Universidad de las Américas por esta participación y a los asistentes por su asistencia y sobre todo por su interés en los simposios que presentamos desde el Centro de Aprendizaje de la Universidad de las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel Bermeo. En este momento habilitamos un momento también, valga la redundancia, de preguntas, un espacio abierto para que ustedes puedan dejar alguna pregunta hacia alguno de los ponentes. Vamos a dejar este espacio habilitado durante 5 minutos para que ustedes puedan, en la caja de comentarios en el chat de esta reunión, dejar sus preguntas. Y si no hay ninguna inquietud o pregunta hacia alguno de los expositores, pues daremos por finalizado este simposio. Dylan, me parece que hay una pregunta en el chat para ti. Déjame ver si le puedo abrir. Si quieres, como para que yo te la leo, Dylan, para atenderte en este momento como ponente, ¿te parece? Muchas gracias. Dentro de la idea de enfocarnos en el mirar a las personas, signo de interrogación, ¿no sería importante pensar también en el anhelo de estas personas? Cierro. Porque si hablamos de que se desea, de lo que se desea que las personas logren sus metas, sea cual sea su condición, ¿no sería importante tomar en cuenta la deserción si una persona no sabe ni qué profesión anhelar? ¿Cuál sería la efectividad de las adaptaciones curriculares?
Muy bien, muchísimas gracias Nancy, gracias a esta pregunta, qué excelente, ¿no? Hay algo que durante estos poquitos años de experiencia, pues de la docencia y de parte de la psicología y de la inclusión educativa, pues en la cual me manejo, he generado, es el hecho de que no podemos objetivizar a los seres humanos, es decir, mirarlos como objetos. Lo importante es mirar esa subjetividad, lo importante es tratar al ser humano desde su contexto. Bajo esa categoría, pues es muy importante, como tú lo has dicho, mirar ese anhelo de la persona. No solo el anhelo, sino sus miedos, también sus motivaciones propias. Importante mirar sus objetivos, sus perspectivas a corto y largo plazo. Eso también es educación inclusiva. Y la adaptación curricular no puede venir solo al ámbito de la deficiencia, sino más bien ese apoyo colaborativo que como agentes educativos podemos darle, en este caso que tú me estás mencionando como orientación vocacional, de permitir que el ser humano se equivoque. ¿Por qué? ¿Por qué no puede equivocarse? Todos somos seres humanos y podemos equivocarnos. Y eso también es parte de la inclusión. Bajo esa categoría, quiero hacer referencia a que inclusión no divide los unos y los otros. No es el otro y nosotros, ¿verdad? Sino que es un conglomerado. Somos todos. Cuando hablamos de educación inclusiva, no hablamos de la educación por la diferencia, sino para la diferencia. Y hablamos de una educación, en otras palabras, para todos. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Dylan. Hay otra pregunta que tenemos acá en el chat de Emilia Vázquez. Muchas gracias por tu pregunta. Mi pregunta es para Dylan. De hecho, me parece que la inclusión se da en convivencia. Aquí viene la pregunta. ¿Cómo lograr el equilibrio que la inclusión no se convierta en un favoritismo? Muy bien. Bueno, entonces, sí, aquí viene una palabra, ¿no? El cumplimiento. A veces en los sistemas educativos tenemos el cumplimiento, ¿no? Y a mí me encanta dividir esta palabra que es cumplo, pero a la vez miento, porque como tengo que cumplir, hago esto. Pero ese favoritismo no se va a dar si es que trabajamos pues desde lo prioritario, que es este saber conocer, saber hacer, pero también el saber cómo desde mi cátedra, desde mi ámbito, desde mi rol, como yo digo, desde mi trinchera, ¿verdad? Lograr que todos esos aprendizajes conviertan al ser humano y transformen la sociedad. Entonces, ese equilibrio se logra cuando, como lo decía Joana, y me encantó, muchas gracias por la ponencia, Joana, Beatriz y Elizabeth, es un tema del discurso, es cómo nos manejamos. Yo a mis estudiantes les digo, el lenguaje debería ser un verbo, que es lenguajear. No existe, pero tal vez ahí le damos la importancia, porque el lenguaje crea realidades, el lenguaje crea momentos, crea perspectivas. Y desde esa perspectiva es que los seres humanos actuamos. Entonces, ese equilibrio se logra desde las percepciones que tengamos, desde el trabajo sinérgico, desde la organización, desde los cambios estructurales, pero también desde los cambios propios y personales frente a la inclusión en educación. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Dylan. Para finalizar, nos quedamos con esta pregunta en la que pedimos un punto de vista tanto de Elizabeth, de Joana y como de Beatriz, y con esta última pregunta que nos deja Rafael. Primero iniciaremos con Elizabeth, después con Joana y finalizaremos con Beatriz con esta misma pregunta y sus diferentes puntos de vista. ¿Cómo crear una cultura de inclusión dentro de un contexto social en el que la violencia, discriminación son aspectos casi al diario vivir? Elizabeth, por favor. Es una pregunta muy, muy compleja. Somos seres humanos y ya lo decían mis colegas, somos seres de aprendizaje que cometemos muchos errores. Yo pienso que en países y en contextos en el que la violencia, la inequidad, la discriminación es el pan de cada día, el esfuerzo que tenemos que hacer todos es mucho más grande de lo que podríamos hacer en otra sociedad. Tenemos que comenzar por mirar, velar, no ser asistencialistas en ningún caso, pero sí escuchar mucho a las personas y conocer
el contexto en el que están, sus dolores, sus miedos, sus temores, sus anhelos. Y en función de eso, como somos, y ya lo hemos repetido varios de nosotros, una comunidad, tenemos que trabajar en consorcio con otros, tenemos que apoyarnos unos a otros. La inclusión, si bien es cierto, es una responsabilidad mía, yo no la puedo hacer sola, la tengo que hacer en conjunto con otros. Eso en términos generales, para darle espacio también a mis colegas. Muchas gracias. Beatriz, si nos puedes ayudar con tu punto de vista, por favor. Y Joana, cerraríamos contigo con otra pregunta que te dejan específicamente a ti. Perfecto, muchas gracias, Aaron. Bien, felicitaciones a mis colegas por su participación. Y bien, coincido con Elizabeth. Qué pregunta tan difícil, porque realmente, ¿verdad? La agresión, esa actitud agresiva, se encuentra presente en todos los ámbitos. Pero ¿saben qué es lo que diferencia realmente para empezar a trabajar? El respeto a los derechos de las personas. Si empezamos respetándonos nosotros mismos, podemos respetar a los demás y que vaya siendo un modelo, un patrón a seguir. Realmente la pertinencia del derecho a vivir, a sobrevivir y a convivir con las personas es lo que está acabando realmente con este mundo. Hay intereses, hay la tecnología que está siendo mal usada, redes sociales que están atacando al mismo ser humano. ¿De dónde nace esta agresividad a la mujer, ¿sí? Al niño? ¿De dónde nace? De los mismos modelos, ¿sí? Del pleno siglo XXI. Así que yo lo que digo es, adaptémonos, pero seamos seres humanos reales y conscientes. Empieza por uno mismo. Respeto a uno mismo para poder ayudar y guiar a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Finalizamos con Joana. Georgie te envía una pregunta. Buenas tardes, Joana. Felicitaciones a todos los exponentes. La pregunta es: ¿podrías explicar en qué consiste el programa implementado en la Universidad Experimental Pedagógica Libertador en Venezuela? Muchas gracias. Ya va, que no te entendí, perdón. ¿El programa? Sí, perdón. Dice, ¿podrías explicar en qué consiste el programa implementado en la Universidad Experimental Pedagógica Libertador en Venezuela? El sueño más bonito de mi vida. El programa de apoyo al estudiante con discapacidad nace por la necesidad de la inclusión de estudiantes que se acercaban y que no estaba permitido en un momento histórico que ingresaran en el campus universitario. Una vez que aparece la ley, antes de la aparición de la ley de las personas con discapacidad en Venezuela, pues nosotros, un grupo de profesores de la universidad, trabajó para que se pudiese no solamente acceder al campus universitario, porque siendo educadores los que se forman en la escuela, en la universidad, pues se pretendía creer que debían tener ciertas competencias físicas, mentales, sensoriales, pues prejuiciadas, lo que nosotros conocíamos antes, pues bajo un modelo clínico específico. Rompimos poco a poco las barreras, después nos pudimos sustentar en las leyes, y esos 4 campos que mostré en este momento, es decir, la visión o la administración de un proceso de atención biopsicosocial, la atención de un proceso administrativo, legal, y por supuesto lo que tenía que ver con el área curricular, pues lo fuimos trabajando poco a poco en el transcurso de los años. Y logramos, realmente en un momento logramos graduar a 4 personas con diferentes tipos de discapacidad, ¿sabes? Nosotros tuvimos de 23 a 32 estudiantes con discapacidad en algún momento dentro de la universidad, con adaptaciones curriculares específicas, con discusiones propias del área del profesorado, y fue un aprendizaje increíble. A nivel de los profesores, pues te puedo decir que la profesora de matemáticas más espectacular del mundo aprendió cómo hacer tableros para personas con discapacidad visual, para trabajar con ciegos, y cómo esa misma persona hoy en día mantiene vigente el programa de apoyo al estudiante con discapacidad, haciendo adaptaciones curriculares diariamente desde su aula. Muchísimas gracias, Joana, Elizabeth, Beatriz, Dylan. Les agradecemos muchísimo su participación, sus ponencias. Quería responder
quería responder lo de el problema social y la agresividad, perdona. Perfecto, sin problema. Vale. Resulta que es como tener la pirámide de Maslow torcida, ¿sabes? Cuando las necesidades superiores son muy superiores y las necesidades básicas de esa pirámide pues no han sido o no se pueden solventar en el diario vivir, pues la agresión, la necesidad de no tener ideales a largo plazo o ideales intelectuales o relacionados a la fe, a esas grandes construcciones, se pierden. Cuando eso se pierde, evidentemente el nivel de agresión es mayor. Cuando tenemos miedo, cuando no sabemos afrontar las situaciones, la agresión aparece como medida de sobrevivencia. El estrés es un acto natural. Comparto completamente lo que decían mis compañeros del día. Esto solo se puede corregir o trabajar con educación. La educación es, sin duda alguna, la salvación del mundo. Perfecto. Muchas gracias, Joana, por tu respuesta a esa importante pregunta. En este momento le damos paso también a Nancy Barrios para que pueda dar el mensaje final en esta ponencia y en este simposio. Adelante, Nancy, muchas gracias. No, pues yo fascinada por acá. Hans solicita el correo de Joana. No sé si los ponentes tienen alguna situación, alguna dificultad de compartir sus correos en el chat. Como habíamos mencionado, yo sabía que iba más o menos a pasar esto para que antes de irnos coloquen su correo por allí y cualquier duda, nuestros ponentes, nuestros invitados de honor que tenemos el día de hoy, pueden ustedes contactarlos. Muchísimas gracias. Yo fascinada porque como educadora, si se dieron cuenta y lo hicimos disperso. Cada especialista, estimados participantes, docentes que nos acompañan la noche de hoy, hicieron su ponencia de manera separada. Y si ustedes se dieron cuenta, todas confluyeron hacia algo en común y con esto quiero cerrar. La educación desde la humanidad, una educación humanizadora. Inclusión es el todo, no es solo la parte curricular. Y yo creo que con esta reflexión pues podemos cerrar este maravilloso evento, agradeciéndoles una vez más su apoyo, su acompañamiento en estas diferentes actividades y programaciones que hacemos desde su Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de las Américas. Estimado Dylan, excelente, un docente embajador de nuestro Centro de Enseñanza y Aprendizaje, docente de nuestra Facultad de Psicología. Muchísimas gracias, Dylan, por tu acompañamiento, por llevar este evento de la manera como lo hiciste. Felicitaciones. Beatriz, excelente. Joana, Elizabeth, esta es su casa, este es su centro, somos todos de ustedes. Aquí estamos sencillamente para escucharles y muchísimas gracias por haber aceptado el participar la noche de hoy con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos acompañan de diferentes países, a los docentes de nuestra universidad, como siempre, acompañándonos, y a Aarón, Marisa, una vez más, muchísimas gracias. Buenas noches para todos y fue un gran placer. Muchas gracias. Muchas gracias.